Amigos, espero que Dios les esté bendiciendo y pues por consiguiente se encuentre muy bien. En esta oportunidad quiero realizar un primer video en donde vamos a construir una fuente de alimentación básica. Es una fuente de alimentación de 12 voltios y de 10 amperios. Pues está hecha a partir de un transformador de microondas que hemos modificado su secundario. Tiene un rectificador montado en un disipador y un capacitor. Esto va a permitir a nosotros realizar pues la conexión de diversos aparatos de 12 voltios, ya sea para nuestro taller o para el lavatorio, para la casa. Pues en realidad pues se presta para muchas funciones. Como les digo, en este video vamos a hacer la versión básica y en otros videos vamos a ir pues agregándole componentes, un display digital y un potenciómetro para hacer una fuente variable. La base de este proyecto lo constituye este transformador de microondas. Vean, vamos a modificarlo porque en su condición original un transformador de microondas no es recomendable conectarlo nunca a la corriente. En su condición original el transformador, si lo conectamos a la corriente, lo que vamos a conseguir es que nos genere en su secundario un voltaje de más de 2000 voltios y eso es muy peligroso. Entonces, para evitar ese peligro es necesario modificar el secundario de nuestro transformador. Repito, nunca lo conecten a la corriente estando en su condición original. Vamos a ver entonces cómo eliminar el secundario de nuestro transformador. Los bobinados se pueden identificar muy fácilmente. El primario es el que tiene este alambre grueso, como pueden ver, de una sección por lo menos de 1 milímetro. Y el secundario, el alambre es muchísimo más delgado que el primario, que es donde se inducirían los 2000 o más voltios. Entonces lo vamos a eliminar para eliminar ese riesgo y poder pues trabajar de manera más segura. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Una forma es cogiendo una cegueta de mano y cortar acá con la cegueta de esta forma, así, cortar este bloque de arriba que es el secundario. El primario no lo cortemos, no le hagamos ningún daño al primario, simplemente vamos a cortar el secundario. Cortamos por ambos lados. Yo lo voy a hacer con una amoladora. Va a quedar de esta manera. Ven, hemos eliminado el secundario de alta tensión y ha quedado el primario intacto. Entonces, para sacar esta parte que es un poquito dura, por cierto, pues ahí es cuestión de ingeniársela. Yo tengo acá un cabo de varilla y un martillo para darle golpes para que vaya saliendo. Ahí va saliendo, ¿ven? Ese es el procedimiento. Sacamos las dos partes. Bien, entonces nos va a quedar de esta manera, ¿ven? Ya hemos extraído todo el secundario, el de alta tensión. Pero acá, como pueden ver, hay otro secundario que es un alambre grueso como de 4 o 5 vueltas. Ese también lo eliminamos, simplemente lo removemos ahí con un alicate y sale. ¿Ven? Aquí tenemos el secundario pequeño y nos quedaría entonces de esta forma, señores. Vean, estos aislantes dejémoslos ahí donde están. Es papel, que quede ahí en lo posible. No lo removamos y acá tenemos entonces ya simplemente el primario de nuestro transformador con la cavidad donde vamos a meter nosotros un secundario nuevo ya de baja tensión que no nos cause daño. Este transformador trae estas laminitas acá, ¿lo ven? Se las dejamos ahí. Algunos no los traen, viene esto sellado. Entonces, digamos, hay una separación entre el primario y el secundario y se la dejamos siempre ahí. Ok, entonces para construir el secundario que vamos a atar a nuestro transformador, yo voy a usar cable de teflón o cable de teflonado, de ese que se usa para las cocinas eléctricas, para electrodomésticos que generan temperatura, para hornos también. Es un cable especial que aguanta temperaturas sin que su aislante pues llegue a fundirse. Es el famoso cable de teflón o cable teflonado. Yo voy a usar calibre 16 AWG. Este cable soporta 200 grados a 600 voltios. Ok, yo voy a usar este de calibre 16, entonces pueden usar 14, incluso hasta 12. Entre más grueso el cable, pues más corriente vamos a tener en nuestra fuente. Sin embargo, pues para 10 amperios es suficiente este y vamos a proceder entonces a ver cómo lo vamos a armar. Ok, fíjense en este detalle que es muy importante. Vean, acá nosotros podemos ver dónde termina o dónde está la punta o la salida de nuestro primario, y si ustedes ven, él va termina acá en este terminal, luego ingresa al bobinado y como pueden ver va hacia allá, es decir, viene en este sentido. ¿Ven? Él empezó acá en este terminal, ven, y empezó fue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en este sentido, fíjense, en este sentido hasta salir acá. Ven, ahí está la salida. Ok, entonces ese mismo sentido le vamos a dar a las vueltas de nuestro secundario. Ok, entonces sería de esta forma. Traemos
Sacamos una punta por acá, le dejamos unos 20 centímetros, ¿ven? De punta por acá libre. Y empezamos entonces a arrollar nuestro secundario en torno al núcleo, pasando vueltas y vueltas y vueltas de la siguiente manera. Este cable que tengo ya acá es de 2 metros. Metemos la otra punta del cable por acá. ¿Ven? Y ahí viene entonces la primera vuelta de esta forma. ¿Ven? Lo ajustamos, que quede apretadito, que quede ajustado. ¿Ven? Aquí estaríamos completando ya la primera vuelta. ¿Ven? Esa sería la primera vuelta. Seguimos entonces con la otra vuelta. Empieza aquí. ¿Ven? Lo sacamos por el otro lado, lo apretamos un poquito. ¿Ven? Que quede ajustado, que no quede flojo. Y seguimos entonces. Sacamos por acá otra vez y sale de nuevo por acá para completar esa segunda vuelta. ¿Ven? Y aquí estamos completando ya la segunda vuelta. ¿Ok? Y así de esa misma forma le vamos a dar 10 vueltas. ¿Ok? 10 vueltas. Bien, acá tenemos entonces nuestro secundario ya con las 10 vueltas. Se nos fueron aproximadamente 2 metros de cable para este caso. Ok, entonces vamos a ver a este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a tomar un cable de alimentación, fíjense, un cable de alimentación para 120 voltios, al cual le hemos puesto 12 terminales Faston, que también eran de un microondas, y se lo vamos a conectar entonces al primario de nuestro transformador. Y ahora lo vamos a conectar a la corriente, que para nuestro caso es de 120 voltios. Vamos a ver qué tanto voltaje nos está dando acá a la salida, voltaje de corriente alterna. Ven, ahí dice que nos está dando 10.46, 10.5 podrían ser. Voltios de corriente alterna acá a la salida del secundario que hemos construido con 10 vueltas. Ok, otro detalle importante, vean acá para que se den una idea, vean de qué tanta corriente nos está dando, pero para tener una idea más clara vamos a hacerlo con nuestro multímetro. Lo ponemos acá donde dice 400 amperios, ¿verdad? Y ponemos el gancho acá en este cable y lo cortocircuitamos. Vamos a unir así momentáneamente, cuando mucho 2 o 3 segundos, para generar un cortocircuito acá y ver cuánta corriente es capaz de darnos el transformador. Digo que no más de 2 o 3 segundos porque entonces se puede quemar el cable. Vamos a ver qué pasa. Ven, llegó a 120 amperios la corriente que se produjo acá. Es decir, esta es para darnos una idea de qué tanta corriente nos está dando el transformador en el secundario que le hemos fabricado. Vamos a ver ahora, hemos puesto el gancho del multímetro en el primario. Vamos a ver entonces qué pasa con la corriente del primario. En este caso vamos a hacer la prueba así rápida. Ven, dice ahí llegó a 15 amperios la corriente en el primario cuando se genera el cortocircuito acá en el secundario. Pero obviamente nosotros no vamos a usar nuestra fuente para el cortocircuito. Sí, vamos a tener que colocar los fusibles de protección adecuados, pues por si se nos llegara a generar un cortocircuito en nuestra fuente. Para el paso siguiente entonces podríamos nosotros tomar nuestro transformador, que ya está con su secundario, y lo vamos a colocar en una plataforma. En este caso pues yo la hice de madera, pero si ustedes quieren pueden hacerla de aluminio o de plástico, como ustedes consideren. Incluso le he puesto acá unas bases de caucho. Entonces vamos a atornillar nuestra fuente acá a la tabla, de forma que nos quede pues algo así como esto, ¿ven? Ok, ya con su cable. Y viene para el siguiente paso, vamos a hacer lo siguiente, señores. Vean, la fuente va a llevar un rectificador, un puente rectificador. Yo voy a usar uno de estas características, un D10XB20. Este puente rectificador tiene una capacidad de corriente de 10 amperios, pero esto ustedes lo pueden variar si ustedes consideran necesario, o pueden conseguir un puente rectificador de 20, de 30 hasta 50 amperios podría ser, lo pueden instalar. Ok, yo voy a usar este para la demostración y porque para lo que yo necesito pues me es más que suficiente. Es reciclado también de un equipo de sonido. Le voy a colocar un disipador de calor que también es reciclado. Vamos a usar como filtro que este capacitor, que también es de un equipo de sonido antiguo, puede ser también, se encuentra en algunos televisores, pero lo ideal pues es comprarlo en el mercado nuevo, ¿verdad? Este es de 3300 microfaradios a 100 voltios, es decir, soporta hasta 100 voltios, cuando acá lo que vamos a usar son 12, ¿verdad? 3300 microfaradios.
Puede ser de 2000, puede ser de 2200, no importa. Eso sí, entre más capacidad, entre más alto este valor, pues mejor filtraje de la corriente. Ok, bien, atornillamos el rectificador al disipador de calor. Vamos a ver, ahí se ve una rayita, el polo negativo, el polo positivo y los dos de corriente alterna. Este disipador yo lo voy a sujetar acá con pegamento, ¿verdad? Puede ser con tornillos también, como ustedes quieran, pero a mí me es más fácil con pegamento. Igualmente voy a pegar el capacitor acá. El polo negativo de este capacitor siempre viene marcado con esta franja blanca y estas rayas que simbolizan pues el símbolo negativo. Entonces al negativo le voy a colocar un cable de color negro y al positivo, que no tiene ninguna marca, le voy a colocar un cable de color rojo. Forma un cable rojo al positivo y uno de color negro a el terminal negativo de nuestro capacitor. Ok, fíjense que yo acá le he dejado unos 7 centímetros, una punta de 7 centímetros, y acá al otro lado le vamos a dar la longitud que nosotros queramos darle para, pues ya serían los cables de salida de la fuente para alimentar o conectar el aparato que vayamos a conectar. Estos otros dos vamos a conectar el rojo al terminal positivo del rectificador y el negro al terminal negativo del rectificador. De esta forma, ven, el cable rojo va al terminal positivo del puente rectificador, ven, y el cable negro va al terminal negativo. Ven, aquí tenemos entonces ya conectados esos dos terminales y nuestro capacitor pues podemos sujetarlo acá y que los cables de salida de la fuente pues obviamente queden hacia acá. Aquí tenemos entonces ya un poco más avanzado el proyecto. Como pueden ver, hemos sujetado los cables de salida de la fuente o del capacitor con un soporte acá para que no se nos vayan a desprender ni vayamos a tirar del capacitor, y todo lo demás pues está sujeto. Yo aquí les he puesto pegamento, pero como les digo, ustedes pueden buscar otro método también de sujeción. Entonces tenemos los dos cables de salida del transformador, los dos cables de salida de corriente alterna. Vamos a conectarlos a los terminales de corriente alterna. Entonces vamos a soldar un cable a cada terminal. Bien, aquí podemos ver entonces los dos cables que vienen del transformador están conectados al rectificador, y pues del rectificador salen polo positivo, polo negativo de color negro y positivo de color rojo, pasan al capacitor. El negro va colocado al negativo y el rojo al positivo, tal como lo hemos comentado antes. Ok, y acá tenemos nuestra fuente ya prácticamente finalizada. Lo que voy a hacer ahora para dejar trabajando nuestra fuente es colocar un fusible de protección acá en la entrada. Lo voy a intercalar acá en uno de estos dos cables. Bien, como pueden ver, aquí lo que hemos hecho es que desconectamos uno de los cables del primario, digamos del cable de alimentación, y le pusimos un fusible. ¿Ven? Unimos los terminales del fusible a este conductor del cable de alimentación y acá va al transformador. ¿Ven? Ahí tenemos entonces. Acá obviamente pues vamos a sujetar con algo. Bueno, estuvimos haciendo unas pruebas y pues les quiero comentar de que durante una de esas pruebas cometimos el error de olvidarnos de las puntas de prueba. Quedaron haciendo cortocircuito, ¿verdad? Quedaron unidas, y cuando vimos pues el capacitor que teníamos explotó, entonces se quemó. Tuvimos que cambiarlo por uno es de las mismas características, 3300 microfaradios y pues a 50 voltios, ¿verdad? Pues hace la misma función que el anterior, solo que pues ese se nos dañó y tuvimos que quitarlo. Ok, entonces vamos a ver, ya lo tenemos listo acá. Vamos a conectar para hacer la prueba de el voltaje que nos está dando la fuente. Ese sonido es normal en el transformador, incluso él se calienta un poco, llega a un punto en que pues ya no calienta más y queda ahí, ¿verdad? Entonces acá tenemos nuestro multímetro para medir corriente directa, punta de prueba de color rojo en el cable rojo y punta de prueba de color negro en el cable negro, y veamos el voltaje que nos da la fuente. Ven, 1479, digamos 1470. Ven, 1470 voltios es lo que nos da nuestra fuente. Y pues esos 14 voltios, obviamente, cuando nosotros le conectemos un motor o un aparato de 12 voltios, esos 14 voltios van a bajar a 12 voltios, que es el voltaje al que va a trabajar el aparato que conectemos y la fuente que hemos construido. Ok, ahí tenemos entonces una fuente de 12 voltios. Mucho cuidado, no dejemos que choquen las puntas. Comento, esos 1460, 1470 voltios que tenemos acá a la salida, recuerden que cuando venimos haciendo el secundario medimos el voltaje de salida de ese secundario que construimos y nos daba 9 y algo. O sea, ya con esos 9 voltios vamos a obtener acá a la salida del rectificador, por la caída de voltaje del rectificador vamos a tener 8 voltios más o menos. Va a haber una caída de un voltio y medio más o menos en la
en el rectificador. Y luego cuando la corriente es filtrada, entonces va a levantar a 14 voltios, que es lo que ocupamos nosotros. Entonces con esas medidas, con esos datos que les he dado, vamos a obtener esta fuente que nos va a proporcionar un máximo de 10 amperios, que es lo que aguanta el rectificador. Ok, aquí pues como les decía, en próximos videos vamos a ir haciendo alguna mejora, pero si ustedes lo prefieren, pueden dejarlo exactamente así como está y les va a funcionar para alimentar aparatos de 12 voltios, 13 voltios, 14 voltios y con un amperaje, una corriente de 10 amperios sin ningún problema. Solo a modo de prueba, yo acá me he conseguido este ventilador que trabaja a 12 voltios, es para carro, y pues vamos a alimentarlo con nuestra fuente. Ahí lo tenemos, tiene mucha fuerza. Podría ser un bombillo, podría ser otro aparatito que funcione a 12 voltios. El próximo video sobre esto, pues vamos a ver qué mejora le hacemos. Entonces, esta fuente ya está lista para funcionar, ya la podemos usar. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos, pues porque gracias a eso se benefician más amigos y nuestro canal también se fortalece. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Estaremos entonces preparándonos para el próximo video sobre este mismo tema. Hasta entonces, si Dios lo permite, amigos, muchísimas gracias.